Hola chicos, ¿cómo están? Les creo esta pequeña cápsula a modo de refuerzo de la materia de lo que eran los métodos accesores. En la clase de hoy día solamente nos limitamos a ver lo que era el getter. Bueno, eh, nosotros actualmente o en las clases pasadas lo que estábamos haciendo era de alguna manera encapsular de manera pública. Si nos vamos a lo técnico, public, cuando nosotros dejamos como público nuestros atributos y métodos, no está encapsulado, porque está libre para todos. El acceso es libre para cualquier otra clase. Entonces, no se le llama encapsulado. Nosotros le llamamos encapsulado como para darle un título a esa parte del código cuando nosotros iniciamos a crear nuestra clase, nuestros métodos, nuestros atributos, ¿cierto? Pero, ¿cuándo va a ser encapsulado, ¿cierto? Cuando esté como protected o como private. En el caso de hoy nosotros dejamos todos nuestros atributos como private. Entonces vamos a hacer un pequeño refuerzo sobre la materia y vamos a crear desde cero lo que era los métodos getter, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a Java Application, ¿cierto? Como siempre. Métodos accesores. Ok. Entonces acá nos crea nuestro main. Vamos a borrar esto para que quede más libre, más ordenado nuestro código, ¿cierto? En el main, de momento, siempre lo dejamos de lado, ¿cierto? Porque solamente nos vamos a limitar a crear los objetos en el main. Porque esta ya es la parte de donde sacamos nuestras galletas de molde, como hemos dicho en otras clases, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al mismo package, nos vamos a ir a New Java Class, ¿cierto? Y vamos a crear una clase cualquiera, puede ser un alumno. Ok, vamos a borrar esto también. Y como siempre les digo, cuando nosotros estamos programando, ¿cierto? Lo primero siempre van a ser los atributos. Entonces, ¿cuáles son los atributos de un alumno? El nombre. Y aquí cambia un poco, porque lo que les comentaba, nosotros siempre lo dejamos como public, ¿cierto? Public, un alumno, el nombre, por ejemplo, el nombre es un string, ¿cierto? Nombre. Punto y coma. Pero nosotros en esta ocasión ya no lo vamos a dejar como público, sino que lo vamos a pasar como private. ¿Ya? Entonces, si quisiera acceder a este atributo desde otra clase, no me lo va a permitir. Entonces, la única manera de poder acceder a él va a ser a través de lo que estamos tratando de pasar hoy día, que son los métodos accesores. Entonces, lo vamos a dejar como private, string nombre, y aprovechando estas definiciones, ¿cierto? Vamos a dejar apellido paterno, apellido materno, podría ser dirección, etcétera. También podríamos hacerlo abajo, estamos claros de eso, ¿cierto? Private string, por ejemplo, correo, y la edad. Entonces ya tenemos definidos los atributos de un alumno. ¿Qué otro tipo de atributos podría tener un alumno? Podría tener la universidad, el ramo, el año que va cursando. Podría tener asociado también datos quizás como si ha pagado o no la mensualidad, etcétera. Todos los atributos que pudiese tener un alumno. ¿Por qué lo creamos así? Porque recuerden que nosotros creamos en base a tratar de crear una clase única y después no tener que estar programando de nuevo, ¿ya? Y si necesitamos crear una nueva clase que esté asociada o que se parezca mucho a la clase alumno, por ejemplo, eh, profesor, debería tener gran parte de los mismos atributos que un alumno, ¿cierto? Como el nombre, el apellido, la dirección, el correo, la edad, se van a repetir esos atributos. Entonces ahí entramos en materia de lo que es herencia. Pero eso de momento lo vamos a dejar de lado y solamente vamos a concentrar fuerza en lo que es los métodos accesores. Entonces, siguiente a la definición de atributos, ¿qué es lo que viene? ¿Cierto? Los métodos constructores. Entonces, ¿cuál es una de las características que tiene
el método constructor, que se llama igual que la clase. Entonces ahí nos ayuda un poco, entonces dejamos public alumno, lo dejamos inmediatamente igual que la clase. Esta clase, como es un método constructor, ¿cuál es la definición real del método constructor? ¿Qué es lo que hace? Inicializa las variables que nosotros hemos creado, en este caso los atributos, ¿cierto? Nuestro método constructor siempre va a recibir los datos, por ende, en los paréntesis, ¿para qué son? Para recibir parámetros, ¿cierto? Para recibir los datos. Entonces, como estamos creando el método constructor para estos atributos, que es el nombre, apellido, acá los tenemos que volver a instanciar. Entonces, string, nombre, string, apellido, string, apellido materno, string dirección, string correo. ¿Podemos dejarlo aparte? Claro, no hay problema, no nos da problema NetBeans, para que quede más ordenado, ¿cierto? Y un entero edad. Después de esto, lo único que tenemos que hacer es relacionar estas variables de acá, ¿cierto?, con los atributos que hemos recién creado. Entonces lo único que hacemos es igualarlos. Le decimos this para esta variable nombre ocupa nombre. Porque ojo, se fijan que se cambian de colores entre verde y negro. Esto quiere decir que estos son los atributos que va a recibir desde donde sea, ¿ya? Desde otra clase, desde otro main, desde otro package. Entonces, por ahí si yo llamo a este método, a esta clase, los parámetros van a viajar y van a llegar acá, a estos paréntesis. Este va a ser el bool que va a recibir todos los materiales, ¿ya? Entonces, como va a recibir los materiales, nosotros decimos, necesitamos de un string, otro string, otro string, otro string, otro string y un entero. Y esto, lo que llegue en este bool, asócialo inmediatamente con estos atributos que van a ser los atributos con los que va a trabajar esta clase. Y esta clase va a compartir estos atributos con sus métodos que tenga interiormente. Recuerden que una clase tiene atributos, método constructor y los métodos. Los métodos son las acciones que va a realizar la clase. Por ende, si estamos creando una clase alumno, es muy probable que tenga algún método, no sé, que imprima los datos del alumno o que traiga, por ejemplo, el promedio de notas del alumno. Entonces, esos van a ser las acciones, ¿ya? De momento solamente estamos relacionando esta variable con esta otra variable que está acá. Por eso es que le damos this nombre igual nombre, ¿ya? Entonces, seguimos this punto apellido paterno va a ser igual a apellido paterno, punto y coma. Y esto es muy repetitivo, siempre va a ser de la misma manera, ¿ya? This punto apellido materno va a ser igual a apellido materno. Y después dirección. This punto. Bueno, así con cada uno de los atributos. ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera más rápida? Una vez que definimos los atributos, vamos, clic derecho, insert code, constructor, select all, o los que queramos que nosotros recibamos por acá, porque podríamos perfectamente crear un método constructor para aquellos atributos con los que nosotros queremos recibir valores desde otros lugares. Pero podríamos tener también variables locales con las que solamente vamos a trabajar dentro de la clase, ¿ya? Entonces, pero acá en este caso las vamos a generar para todas. E inmediatamente, así como obra de magia, ¡pum!, se nos crea el método constructor. Y después, los que nos compete en este caso, que es los getter, ¿cierto? Entonces yo quiero crear un método getter para cada uno de estos atributos. Los métodos getter, como dice la palabra, get, de obtener, ¿cierto? En inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es que desde otras clases vamos a tratar de obtener estos atributos, ¿ok? Por ende, si quiero obtener estos atributos, es como un poco asociado el método, la palabra clave return. Entonces, lo que vamos a hacer es un método que lo único que haga es tomar el valor y retornarlo, ¿ya? ¿Tiene sintaxis? Sí. Va get en minúscula, la primera letra
del atributo en mayúscula y todo en minúscula. Return, el nombre de la variable, de la cual es de las globales, de los atributos, de los que están marcados en verde. ¿Ya? ¿Podría estar marcado de otro color en tu NetBeans? Claro, en rosado, en amarillo, va a depender mucho. ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones. Vamos, insert code, getter. Seleccionamos todos los atributos y nos los genera de manera automática. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene? Que el valor de retorno tenemos que decirlo. ¿Ya? Bueno, lo otro sería directamente escribirlo también. Pero no sé si tendrá mucha lógica ya desde este momento. Ya con esto nosotros creamos un método que nos retorna el valor de nuestro atributo. Y con eso nosotros ya podríamos acceder. Por ejemplo, vámonos al main. Yo digo objeto 1. Vamos a crear, disculpen, tenemos que crear el objeto primero, ¿cierto? Y la clase, ¿cómo se llama? Alumno. Entonces, alumno, ¿cierto? Creamos el nombre, yo siempre les pongo objeto 1 igual new, la sintaxis siempre es la misma, nombre de la clase, nombre del objeto, igual new, método constructor, ¿cierto? Y el método constructor, como se llama igual que la clase, por ende se repite el nombre. Alumno, parámetros de entrada. Veamos si necesitamos parámetros de entrada para este método constructor. Claro, el método constructor me está solicitando que envíe todos estos datos para poder ejecutar, para poder crear el objeto, ¿cierto? Entonces yo lo copio y lo pego como para poder irme guiando. Entonces me pide un string, le envío un string. Agustín. Segundo, ¿qué es lo que me pide? Otro string más. Díaz. Coma. Otro string más. Salazar. Coma. Después, ¿qué es lo que me pide? Otro string más, la dirección. Calle, la escuela. Después, ¿qué es lo que me pide? Otro string más, mi correo. Y después, ¿qué es lo que me pide? Un integer. Punto y coma. Yo con eso ya creé el objeto, ¿cierto? Y le estoy enviando los argumentos. Sí, porque ya no se llaman parámetros. En esta parte de acá se llaman parámetros. En la clase, en los paréntesis, ¿cierto? Acá se llaman parámetros, donde estamos creando la clase. Pero ya cuando estamos creando el objeto y estamos enviando los datos, ahora se llaman argumentos. ¿Ya? Entonces, le envié todos los datos, creé eso. Pero por ejemplo acá yo ya creé el objeto, pero me gustaría poder imprimir algunos de estos datos. Acá yo no tengo una clase que me imprime. Podría crear una clase que me imprima los datos, ¿cierto? Pero no tendría sentido dentro de la misma clase porque como estamos dentro de la misma clase puedo utilizar cada uno de los atributos sin mayor problema. De hecho, probemos. Public void imprimir, abro las llaves, siempre es igual, ¿cierto? Le hago un south, ¿cierto? El nombre es más para concadenar nombre. ¿Me da problema? No me da problema porque estoy dentro de la misma clase, por eso puedo ocupar el atributo. Pero si yo quisiera imprimir el nombre desde acá, veamos, el nombre es más nombre, me da error. Variable nombre, class método accessory, ni siquiera la reconoce. Pero ¿qué pasa si coloco objeto 1 punto get nombre? ¿Qué sucede? Veamos. From file. El nombre es Agustín. Ahí ya no tengo problema. Ah, pero profe, usted no puso el objeto. Podemos de otra manera. El nombre es dos puntos. Concadenamos el nombre más variable nombre.
No puedo. No puedo acceder a él. Entonces, acá inmediatamente nos damos cuenta que mediante los métodos accesorios nosotros podemos acceder a aquellos atributos o métodos que están en una clase encapsulada de manera private. Espero que les haya gustado el ejercicio y esta clase y el video sobre todo, y les ayude a aquellos que están un poquito quizás colgados con la materia. Un abrazo grande chicos y nos vemos en la próxima clase.